Ahí ya empezamos a grabar. Entonces, vamos a ver este examen que es del 28 del 2 del 23. Vamos a ir viendo un poco el tema de las consignas y cómo los vamos a ir resolviendo. Por ejemplo, ¿se acuerdan que siempre, más o menos, digo siempre, pero es que en el último examen ya nos arruinaron ese siempre? Pero se supone que el E1, que se dividen en tres ítems, el E1 son de múltiple opción. Bueno, el último no fue de múltiple opción, fue de verdaderos y falsos, que algunos estuvieron medios tramposos, así que eso también después lo revisamos si quieren. Entonces vamos a empezar con este. Uno de los primeros sería este específicamente. Les puse fondo negro porque si no me hace doler los ojos. Por eso les puse fondo negro. Pues, ¿se dieron cuenta? Si yo les decía, si a este horario cuando ponen música me decía, Dios mío. Pero bueno, no podía antes. Veamos este, nos dice, una función verifica el teorema de Lagrange y es. Acá ya está marcado y es la opción correcta, pero estaría bueno que vayamos analizando por qué las otras no son las opciones correctas y en qué nos deberíamos ir fijando. Por ejemplo, cuando nosotros decimos el teorema de Lagrange, deberíamos recordar cuál sería la hipótesis, cuál sería la tesis. Entonces, la hipótesis, nosotros decíamos que la f de x iba a ser continua o es continua en un intervalo cerrado a b. Pero también vamos a decir que es derivable, o a veces le decimos es diferenciable en un intervalo abierto. En un intervalo abierto a b. Y solamente con eso, decir que es continua y es derivable, esa sería la hipótesis. Y la tesis nos va a decir que existe un valor c que pertenece al intervalo AB, tal que en algún punto va a cumplir que la primera derivada evaluada en c va a ser igual a f en b menos f en a sobre b menos a. Recuerden que el teorema de Lagrange lo que nos está diciendo, lo que nos está contando, es que en algún punto la pendiente de la recta tangente va a ser paralela a la recta secante. ¿Por qué? Porque nos dicen que las pendientes van a ser iguales. Esta pendiente es de la recta tangente y esta pendiente es de la recta secante. Por lo tanto, nos dicen que son iguales. Quieren decir que en algún punto se van a ser paralelas. Eso es lo que nos habla. Lo que nosotros acá tenemos que verificar es que estas funciones en esos intervalos sean continuas y sean derivables. Si van a ser derivables porque van a ser continuas, nosotros diríamos esa parte. Entonces, por ejemplo, en el primero, si lo analizamos, es un punto donde nosotros no existe la derivada porque sería en x menos 3. Si nosotros eso lo dibujamos, nosotros tenemos como una especie de b que tendríamos que dibujar donde va a estar centrada en 3, o sea que sería algo así, la función que tendríamos. Por lo tanto, en x igual a 3 nosotros tenemos un punto donde no existe la derivada. ¿Por qué? Porque si hacemos derivada por izquierda y derivada por izquierda me da menos 1 y por derecha me da 1. Por lo tanto, no son iguales. Entonces, en 3 no existe la derivada. Y justamente nos está diciendo que ese x pertenece al intervalo 1, 5. O sea que el valor de 3 sí está dentro de ese intervalo. Por ende vamos a decir que no, que esta no la vamos a elegir. ¿Por qué? Porque en punto 3, que está justo en el intervalo que nos están dando, es un punto donde no es derivable. ¿Por qué? Porque va a ser uno de los tantos puntos que nosotros vamos a decir donde no existe la derivada, que esos serían los puntos cuspidales, puntos angulosos, tangentes verticales y discontinuidades. En este caso pertenece a uno de esos puntos, entonces listo. Em, no sería justamente continua ni derivable en ese punto. Después, si analizamos el B, este. Yo por ahí les pongo la gráfica porque es más fácil identificarlo cuando uno tiene una gráfica. Este nos dice menos 6 a 2. Si nosotros esto lo graficamos, acá no hace falta que sea una gráfica súper perfecta, sino como irlo viendo más o menos lo que tenemos. Fíjense que acá en x más 4 es como poner, si eso lo igualamos a 0 sería x menos 4. Pongámosle que está por ahí. Vamos a tener una función así, de ese estilo. Esperen que la última parte me salió como medio rara.
así. Bueno, esa presenta una tangente vertical. Es uno de los casos de tangentes verticales. Por lo tanto, en -4 no existe la derivada. Y el -4 justo está en el intervalo. Por lo tanto, este tampoco lo puedo tomar. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas en algo? Pueden ir preguntando si tienen dudas. Por ejemplo, este. Después nos movemos en ese. Ese es algo semejante que nuestro problema está en uno, porque si tenemos x menos uno, si eso lo igualamos a cero, está el problema está en uno. Esto sería algo así, de ese estilo. Entonces este también, en la parte del uno también es un punto donde no existe la derivada. Todo lo que sea como una tangente vertical, que es el caso B, y el A y el C, donde presentan vértices, ahí vamos a decir entonces que no tenemos, no vamos a tener derivada en ese punto. Ujú. O sea que no existe, porque no se puede hacer. Entonces, ahí diríamos, bueno, el uno pertenece al intervalo, sí, porque dice que va de -1 a 7, entonces sí está en el intervalo. Listo, esa no lo vamos a poder usar. Y ahora fijémonos el D, o sea que esta no. Y el D nos dicen que es igual a x menos 3 al cuadrado más 4. Si nosotros resolvemos eso, es una cuadrática directamente, porque ¿qué haríamos? El primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y después le sumamos el 4. Por lo tanto, esto es una cuadrática. Y independientemente cómo sea la cuadrática, sí va a existir en todos los puntos, sí va a ser continua y sí va a ser derivable porque hasta que si quisiéramos lo podemos derivar acá. Entonces, independientemente de este intervalo, la función sí va a ser continua y sí va a ser derivable en todo su dominio. Por ende, este es el que vamos a elegir. Va a ser continua y es derivable. En ese intervalo, sí, en ese intervalo y en todo su dominio que tengamos. Ujú. ¿Estamos bien? ¿Dudas con este? Este está como facilito. Vamos empezando despacio. Pero ya después se va a complicar un poquito más la situación. Eso es lo que habría que hacer cuando nos hablan de eso. Siempre anotar primero qué es el teorema para no olvidarnos y qué relación tienen, que en este caso no hacía falta encontrar que sean paralelas, pero bueno, ya que estamos, recordamos un poco de la teoría. Vamos al siguiente. Está bueno el siguiente. Bueno, acá les puse una hoja más por si necesitamos. Acá. Este límite. ¿Ustedes qué harían con este límite? Les presentan eso. ¿Qué hacen? No pueden decir lo vamos a saltar. No, no, no. Hay que hacerlo. Tenemos varias opciones ahí. O podemos usar la calculadora y reemplazar por izquierda y por derecha en cero, que igual eso nos va a llevar un poquito de tiempo, o podemos resolverlo. No está tan complicado, pero hay que hacer algunas cositas. Por ejemplo, lo primero que se nos ocurre es que esa tangente la podríamos poner como seno de 2x sobre coseno de 2x. Eso es lo primero. Y la cosecante también como uno sobre seno de 4x. Bien, podemos juntarlos si queremos en una misma fracción, entonces tendríamos el límite de x tendiendo a cero de coseno de 2x por seno de 4x. Y arriba tendríamos solamente seno de 2x. Acá nos deberíamos fijar qué tipo de indeterminación tenemos, o sea que habría que reemplazar en cero en esto. Pero si se fijan, este tipo de indeterminación es cero sobre cero. Entonces, lo que habría que hacer es decir, vamos a aplicar L'Hopital. Entonces, L L'Hopital. Aplicaríamos L'Hopital. ¿Qué era L'Hopital? Un artilugio matemático que nos hacía derivar la parte de arriba independientemente de la parte de abajo. ¿Por qué lo vamos a usar? Porque tenemos una indeterminación del cero sobre cero. Sí es verdad que si nosotros tenemos otro tipo de indeterminación, también podemos llegar a una cero sobre cero y aplicar L'Hopital. O a veces, por ejemplo, la de infinito sobre infinito se puede aplicar sin tener que pasar cero sobre cero. Pero en este caso no sirve, así que no va a haber ningún problema. Entonces vamos a agarrar acá, vamos a decir el límite de x tendiendo a cero, línea, y diríamos, el seno nos queda coseno, y el 2x sería 2 coseno de 2x. Ujú, nos quedaría ahí.
Después la parte de abajo la vamos a tener que derivar como un producto, que sería la derivada del primero por el segundo como está, más el primero como está por la derivada del segundo. Entonces la derivada del primero, que es coseno, me quedaría menos 2 seno de 2x. Si el 2 se les hace más cómodo ponerlo al final por la forma en cómo la derivan, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Yo lo estoy poniendo directamente al principio por el primero como está, 4x, o sea, el seno de 4x, más el primero como está, por la derivada del segundo. La derivada del segundo, el 4 me va a quedar acá adelante, el coseno de 2x, y derivo el seno como coseno de 4x. Nos quedaría ahí. Entonces ahí lo que podríamos hacer es agarrar y en la parte de abajo sacar factor común el 2. Entonces tendríamos el límite de x tendiendo a 0. Sacamos factor común solamente el 2, entonces me queda menos seno de 2x, seno de 4x, más 2 coseno de 2x, coseno de 4x. Y arriba lo dejamos exactamente igual. Esto lo estaríamos haciendo por el hecho de que yo quiero simplificar ese 2 con ese 2. Cuando yo ya simplifiqué eso, lo que vamos a hacer es agarrar y reemplazar en cero lo que estamos teniendo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Agarramos la calculadora. Deberíamos tener la calculadora en decimales, o sea que les debería aparecer una D. Tengan en cuenta eso. En este caso, como es cero, no pasa nada, pero si fuera otro valor es importante si lo tienen en decimales o no. Entonces pondríamos coseno de cero, nos queda uno. ¿Por qué? Porque 2 por cero nos queda cero. Y si tomamos el seno de cero, nos estaría quedando cero. Quiere decir que esta parte, toda esta parte, nos estaría quedando cero y nos queda uno arriba, esto cero más 2 porque esto de acá vale uno. Entonces nos queda directamente un medio. Y ese es el resultado final. Ujú. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguien lo hubiera hecho diferente? Por ahí si uno lo reemplaza el valor en cero por izquierda y por derecha, también es igual de sencillo. Como este no hay que dar todo el procedimiento, se puede hacer de esa forma también. Ujú. Bien, vamos al siguiente. Hasta acá vamos todo divertido. ¿Vieron? Todos ejercicios tranquilitos, bonitos. Pero por ejemplo este, ya estamos con algo diferente. Dice, la integral de 0 a 2 de 1 sobre x menos 1 elevado a la 2 tercios diferencial de x. Nos dicen como diferentes cosas, por ejemplo, nos dicen una integral impropia, tiene un valor de cero, integral impropia. Entonces quiere decir que en algún lado tiene que haber una parte de que es impropia. Sí, efectivamente sí lo hay y el problema está en uno. ¿Qué habría que hacer de esta función? Más o menos graficarla y si no quieren más o menos graficarla, lo que pueden hacer es el denominador tiene que ser diferente de cero, porque si no tenemos una asíntota. Entonces hacen el denominador, o sea, x menos 1 elevado a la 2 tercios diferente de cero y lo empiezan a trabajar. Recuerden, por ejemplo, que si ustedes tienen esto, esto sería 2 a la 1 medio. Este 2 significa que teníamos el 2 ahí. Quiere decir que el denominador va como índice. Esto ustedes lo pueden expresar de esta forma. Va como índice y este va acá. Por ende, esta raíz lo podemos pasar al otro lado, que igual nos va a quedar cero. Y esta potencia lo podemos pasar al otro lado, igual nos va a quedar cero. O sea que tiene que ser diferente de uno. Quiere decir que en uno yo tengo el problema. ¿Por qué? Porque yo tengo una asíntota vertical ahí. Y si en uno yo tengo el problema, lo que me conviene para integrales impropias, que en este caso, ¿de qué se acuerdan ustedes? ¿De primera especie o segunda especie? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen que nos va a quedar? Pues nos tiene que quedar de algo. Esta va a ser, ¿se acuerdan que las de primera especie eran cuando yo tenía un valor que en uno de los extremos, ajá, de segunda, exactamente, de segunda especie.
Porque la de primera especie es cuando nosotros tenemos uno de los intervalos que es infinito, o sea, uno de los límites, ya sea inferior o superior. Cuando nosotros tenemos una asíntota en nuestro intervalo de integración, entonces significa que es de segunda especie. Entonces hay que separarlo. Deberíamos hacer la integral de 0 a 1 de 1 sobre x menos 1 elevado a la 2 tercios, diferencial de x más la integral de 1 a 2 de 1 sobre x menos 1 elevado a la 2 tercios, diferencial de x. Eso es lo que podríamos hacer. Pero la cuestión es que nos dice las integrales impropias que en uno deberíamos acercarnos por izquierda y por derecha. O la otra forma de analizarlo, es decir, voy a estar un instante antes de tocar la asíntota, o voy a estar un instante después de tocar la asíntota. Por ende, vamos a tener que aplicar límite. Yo acá voy a aplicar uno de los dos métodos del que acabo de decir. Le voy a llamar a los extremos A. Si queremos, le podemos llamar a los dos extremos A. Si queremos, le podemos llamar de dos formas diferentes. Y sería de 0 a de 1 sobre x menos 1 elevado a la 2 tercios, diferencial de x. Y tenemos el otro, el límite de a tendiendo a 1 por derecha de la integral de a2 de 1 sobre x menos 1 elevado a la 2 tercios, diferencial de x. Ujú. Esto termina siendo una A, no se confundan con una x, porque ya lo estamos reemplazando al valor. Ahí está. Eso es una de las formas. Si no, la otra de las formas es cuando ustedes tenían el épsilon, si se acuerdan era poner el límite de y reemplazaban ese valor. Por ejemplo, poníamos acá, en este y en este, le sumamos o restábamos un épsilon. Eso también podríamos hacerlo. Yo en este caso tomé que íbamos a hacer esto de acá. Voy a resolver la integral y después la vamos a resolver aparte como para que vean cómo se resuelve. Yo ahora lo voy a resolver como lo que quedaría. Lo que nos va a quedar es el límite de a tendiendo a 1 por izquierda de 3 raíz de índice 3 de a menos 1 más 3 más el límite de a por 1 por derecha de 3 menos 3 por la raíz de índice 3 de a menos 1. Esto, si hacemos el límite, nos va a quedar 3. Este, si hacemos el límite, nos va a quedar 3. Se suman y nos quedan 6. La cuestión que todos nos vamos a preguntar, bueno, pero ¿de dónde sacaste eso? Entonces vamos a resolver. Es un método de sustitución lo que hay que hacer para resolver esa integral. Entonces, mire, lo vamos a colocar de este lado. Uy, no agregué una hoja más. A ver, pero vamos a solucionarlo. Vamos a agregar una hoja. Sí, estamos acá. Ahí está. Bien. Nosotros teníamos la integral, recordemos. La integral. Ay, ¿por qué voy a escribir en negro si mi pantalla es negra? Qué chistoso. De 0 a tenemos la primera. ¿De qué? Recordemos que es 1 sobre x menos 1 elevado a la 2 tercios. Pero eso también lo podemos escribir como x-1 elevado a la menos 2 tercios. ¿Se acuerdan que cuando nosotros queríamos pasar algo de un denominador a la parte de arriba, le cambiamos el signo? En este caso, si era 2 tercios positivo, deberíamos pasarlo como menos 2 tercios. Eso es lo que podríamos hacer. Entonces vamos a utilizar eso. Yo debería utilizar un método de sustitución para resolver esta integral. Entonces voy a decir que u va a ser x-1 y por ende nuestro diferencial de u va a ser diferencial de x. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1 y la derivada de menos 1 es 0. Y sí o sí tengo que poner el diferencial de x. Bien. Acá tenemos dos opciones. ¿Se acuerdan que el método de sustitución era elegir la u, hacer el diferencial de u y cambiar los extremos de integración? Bueno, si yo cambio los extremos de integración va a ser bastante feito resolver. Entonces yo lo que les propongo es hacer el otro método, que uno no lo suele hacer, o por lo menos yo no lo suelo hacer, que es agarrar y no cambiar los extremos de integración, pero cuando tengamos la integral, cambiar lo que es u por lo que había sido antes, o sea, x-1. Vamos a hacer ese método porque en este caso es más sencillo.
Entonces, nos estaría quedando la integral de 0 a de u elevado a la menos 2 tercios diferencial de u. Y hacemos menos 2 tercios más uno, nos quedaría un tercio. Un tercio dividido un tercio. Acá es cuando yo les digo, les propongo, porque esto es lo que lo tenemos que hacer, evaluar entre 0 y a. En vez de evaluarlo como a elevado a un tercio menos 0 elevado a un tercio, lo que vamos a hacer es pasar lo que era u, lo que era antes. ¿Qué dijimos que era u? X menos uno. Entonces vamos a poner x menos uno, esto elevado a un tercio, dividido un tercio, evaluado entre 0 y a. Ese un tercio lo podemos escribir como 3 por x menos uno elevado a un tercio entre 0 y a. Entonces, pondríamos el 3 y yo les propongo poner un corchete, reemplazar la x en a, entonces nos quedaría a menos uno evaluado a un tercio menos 0 menos uno evaluado a un tercio. Ahí lo tendríamos. Entonces, si eso lo trabajamos para ponerlo en fracción, nos quedaría como 3 de este 3 que estamos teniendo acá, la raíz de índice 3 por esto que tenemos, ¿de qué? De a menos uno más 3. Ujú. Eso es lo que vamos a tener. ¿Por qué? Porque esta parte nos va a estar quedando uno y hacerla distributiva, con ese 3 que tenemos adelante, nos estaría quedando un 3 acá. Esa misma integral hay que hacerla para la otra, porque acá resolvemos una de las integrales que sería específicamente esta. Bueno, eso mismo hay que hacerla para esta integral. Es el mismo método, solamente que cambian los extremos de integración. Entonces les debería quedar este otro resultado. Ese ustedes lo pueden resolver. Quería mostrarles cómo se resolvía esa integral, como para que no se complicara. ¿Dudas hasta acá? ¿Problemas de algo que les resulte complicado? ¿Algo que me haya saltado? ¿Estamos bien? Bien. Vamos al siguiente entonces. Este está bonito. Si bien parece que solamente vamos a hacer una múltiple opción, vamos a resolverlo un poco más y vamos a encontrar el resultado final. O sea, la propuesta de este ejercicio es resolver eso y ver en qué método lo vamos a tener que hacer. Es un poquito más complicado, pero por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta que si es sustitución o es por partes? Si yo elijo algo que sea sustitución, tengo que elegir lo que sea de mayor potencia para que al derivarlo me quede algo de menor potencia. En este caso uno diría, sí, ¿dónde ves de mayor potencia o menor potencia? Pero sí lo hay. Vamos a elegir, vamos a elegir que nuestra U sea exactamente eso. Entonces lo vamos a hacer por método de sustitución. Va a ser 4 más el logaritmo de 5x al cuadrado más 6x. Eso es lo que vamos a elegir como U. Si nosotros eso lo derivamos, la derivada de 4 es 0, así que no participa. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre lo que tenemos adentro del argumento. Y ahora deberíamos derivar este argumento. ¿Por qué? Porque hay que hacer regla de la cadena. Acá nos estaría quedando 10x más 6. Y acá viene seguramente y el diferencial de x, no nos olvidemos. Viene su pregunta de, bueno, pero eso no se parece a aquello. Sí, pero no. El problema está acá. Esa parte de 10x más 6 no se parece a nada a lo que tenemos. Sí que hay un parecido acá cuando nosotros hacemos, ahí se los voy a marcar, esperen que yo quería usar rojo, ahí está. Esta parte sí es parecida porque recordamos que nosotros siempre tenemos que comparar el diferencial de u con lo que queda en la integral y sí lo tenemos a esa parte. Nuestro problema está acá. Lo que vamos a tener que hacer es sacar factor común el 2 que nos está multiplicando. O sea que deberíamos hacer diferencial de u 2 por 5x más 3 dividido 5x al cuadrado más 6x diferencial de aquí. Entonces ahí sí se parece. Estamos teniendo el diferencial, estamos teniendo el denominador, estamos teniendo la parte de arriba. Pero el 2 este nos está estorbando, entonces lo que vamos a hacer es pasarlo al otro lado.
Diferencial de u sobre 2 va a ser igual a 5x más 3 sobre 5x al cuadrado más 6x, diferencial de x. Y ahí ya la tenemos al integral. Entonces, como les digo, lo vamos a resolver este integral como para que vean cómo se hace, aunque no nos lo piden en el ejercicio. Acá nos estaría quedando u al cuadrado, ¿vieron lo que está en amarillo? Tiene un cuadrado arriba, entonces sería u cuadrado por diferencial de u sobre 2, porque todo lo que puse en rojo es diferencial de u sobre 2. Ese un medio sale de la integral y nos queda el u al cuadrado diferencial de u. Esto lo integramos y nos va a quedar un medio de u elevado a la 3 sobre 3 más la constante c, por supuesto, porque es una integral indefinida, por lo tanto que cuando son integrales indefinidas le tenemos que poner la constante c, porque su interpretación es una familia de funciones, mientras que las otras integrales lo que representa es un área bajo la curva. Entonces, sí o sí, no nos olvidemos poner la constante c. Y esto nos queda un sexto, y ahí nos preguntamos, ¿quién es u? U es 4 más logaritmo natural de 5x al cuadrado más 6x, todo eso elevado a la 3 más la constante c. Y ese es el resultado del integral. Ujú, nos quedaría ahí. Y ese es el resultado final. Está bien, no nos preguntaban todo eso, pero lo pudimos hacer. ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Alguna cosita que les haya parecido medio complicado? Ay, viene el siguiente ejercicio. Este aparecían en varios finales. Lo he visto en varios finales. Al siguiente. Bien, vamos a lo siguiente. Vamos acá. Tenemos que pasar ya al E2. Esta parte sí se entrega. No, mentira. No debe entregar desarrollo. Solamente se tiene que escribir acá el resultado que queda. Bien. Entonces vamos a al primero. Dice, dada la función y igual a x elevado a la x elevado a la x, halla la derivada de la función. Yo sé que cuando uno lo ve dice, ¿qué cosa es eso? Pero se va a resolver bastante sencillo, van a ver. Sí que tenemos que recordar el método de logaritmos para el tema de las derivadas, porque cuando tenemos una función potencia a una potencia, deberíamos hacerlo con método de logaritmo. Entonces, voy a dividir la pantalla como en dos, porque vamos a hacer dos métodos de logaritmo por separado. Ahí para hacerlo mucho más sencillo. Nosotros tenemos que trabajar con que y sea x elevado a la x elevado a la x. Y vamos a decir, bueno, si yo sé que cuando yo tengo algo así, tengo que aplicar método de logaritmo. Bien, vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Tengo logaritmo natural de y, logaritmo natural de x elevado a la x elevado a la x. Se aplica el logaritmo natural porque una de las propiedades nos dice que todo lo que sería la potencia va a bajar multiplicando el logaritmo natural. Es una de las propiedades y por eso lo aplicamos. Entonces lo escribimos. Logaritmo natural de y va a ser x elevado a la x por logaritmo natural de x. Lo estamos solucionando. Lo siguiente que hace el método de logaritmo es decir, bueno, yo voy a derivar esta parte y voy a derivar esta parte. Acá tienen dos formas, si quieren ponerle tilde diciendo que lo vamos a derivar o si quieren poner diferencial, diferencial de x, también lo pueden hacer. Cualquiera de los dos métodos es válido. A mí me gusta poner tilde, entonces por eso yo pongo tilde. La derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y por y'. Pero la cuestión de la parte siguiente es que es un producto y la derivada de un producto es la derivada del primero por el otro como está, más el primero como está por la derivada del segundo. ¿Y cuál es la derivada de x elevado a la x? Es otro método de logaritmo. Entonces por eso digo que iba a dividir la pantalla en dos para que de este lado resolvamos el otro método de logaritmo, diciendo que tengo y elevado a la x elevado a la x. Entonces vamos a hacer lo mismo hasta acá. Tenemos x elevado a la x. Nuestra propiedad nos dice que tenemos que poner x logaritmo natural de x. Y ahí sí, cuando tengamos eso, vamos a poner que vamos a derivar. Ustedes me van a preguntar, ¿es importante poner que vamos a derivar? Y sí.
Porque ¿cómo pasaste de un método al otro? Derivando. ¿Y por qué no lo escribiste? Entonces yo sí considero que es importante poner que vamos a derivar. Es uno sobre i por i', ese lado. Y este lado, que sería la derivada del primero, la derivada de la x, es uno por el otro como está, más el primero como está, por la derivada del segundo, uno sobre x. Esta x con esa x se simplifica. Lo otro que se hace, que esta y que está acá, se pasa al otro lado multiplicando, entonces nos queda el logaritmo natural de x más uno, porque eso se simplificó, multiplicado por la y. Pero acá la pregunta sería, bueno, ¿quién era la y? X elevado a la x. Bueno, entonces ponemos eso. Entonces acá tienen esta, que es la derivada de esto mismo. Por lo tanto, cuando hagamos la derivada de esa parte del método, es la derivada del primero como el otro como está. Bueno, ¿y qué es la derivada de x elevado a la x? Y es x elevado a la x por logaritmo natural de x más uno por el otro como está. Más el primero como está por la derivada del segundo, que la derivada del logaritmo natural es uno sobre x. Y después pasamos esta i al otro lado multiplicando. ¿Quién es esa i? Esto que teníamos acá, nuestro problema principal. Entonces, miren, vamos a hacer ya que estamos una especie de distributiva acá con esta. Y nos va a quedar x elevado a la x, logaritmo al cuadrado de x más logaritmo de x. Y ya que estamos, sacamos factor común este y este. Entonces, mira, vamos a sacar factor común, uno sobre x, y acá dijimos que no íbamos a multiplicar a la y, x elevado a la x elevado a la x. Si quieren lo ponemos más bonito, ahí queda un medio desorganizado, x elevado a la x por x elevado a la x elevado a la x. ¿De quién? Del logaritmo al cuadrado de x más el logaritmo, qué feo logaritmo, espera. Ahí está, logaritmo de x más uno sobre x. Y ese es nuestro resultado final. Si nosotros tuviéramos el valor de x, lo reemplazamos y nos va a quedar un número. ¿Eso qué representa? ¿Se acuerdan qué representa esa y' con ese número que nos va a quedar? Tenían dos interpretaciones cuando hacíamos derivadas. ¿Mm? Una se acuerdan que era la razón de cambio instantáneo, que sería la velocidad. Cuando hacemos la primera derivada es la velocidad, cuando hacemos la segunda derivada es la aceleración. Y cuando lo vemos en forma geométrica, y vamos a decir que es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Ujú, eso es lo que tenemos. Si es que tuviéramos que reemplazar la x por un número, si no, nos queda esa expresión. Por lo tanto, ahí nos quedaría. Y queda hasta ahí. Pero vieron que no es tan complicado, pero sí se ve feo. Eso sí, sí se ve feo. ¿Dudas hasta acá? ¿Problemas? ¿Algo que les gustaría ver? ¿No? ¿Seguimos? Bueno, vamos a este. Este estaba bueno. ¿Este cuál era? Ah, sí, este estaba bueno. Nos dice si se considera de que cero es menor a delta x menor a uno. ¿Qué quiere decir? Que el delta x que nosotros elijamos tiene que estar entre cero y uno, sin ser cero ni ser uno. Por ejemplo, yo había elegido que utilizáramos un delta x de 0,5. Acá ustedes tienen también dos formas como de resolverlo. Hay gente, que soy yo, lo resuelve en forma numérica. Y hay otra gente que lo resuelve en forma simbólica, o sea que nunca reemplaza por valores. Y después se fija, los compara, de qué es lo que se multiplica y todo eso. En mi cerebro, en mi mente, en lo que yo hago, se me hace más difícil poderlos comparar. Porque hay veces que no son las mismas expresiones, hay veces que aparece al cuadrado y el otro aparece al cubo y cosas así, entonces son como más complicados de comparar. Ustedes lo hacen de cualquiera de las formas que les resulte más sencillo. A mí me resulta más sencillo reemplazar los valores y ya cuando tengo valores, fijarme quién es mayor y menor. Lo que ustedes están haciendo en esto
es que la función que tienen que encontrar el diferencial de y el delta y. De que para el intervalo de 3 5 y fijarnos si es mayor, menor o igual. Entonces, lo que vamos a hacer, ya elegimos nuestro delta x de 0,5. Ya vamos a elegir nuestro punto x1 que va a ser 3. Por lo tanto, nuestro x2, que va a ser x1 más delta x, va a ser 3,5. Y si hacemos la derivada de nuestra función, nos estaría quedando menos 3x al cuadrado más 1. Eso es lo que nos va a quedar. Bien, después, vamos a decir que el diferencial de y va a ser aproximadamente igual al delta y. Eso es lo que nosotros ya sabemos. Pero no sabemos qué valores y quién es mayor. Entonces eso es lo que vamos a tener que como comparar, digamos. Entonces, el diferencial de y va a ser la primera derivada, después vamos a ver que la evaluamos en el punto por el delta x. Mm, a ver, espera, quiero ver qué me escribieron ahí. Esperen que no. Creo que la derivada no va. El 1 sería 0. Espera, tal vez lo puse. Ay, sí. ¿Por qué puse el 1? Es verdad, es verdad. No tenía que haber puesto el 1. Directamente como que lo quise copiar. Menos 3x al cuadrado. Sí, simplemente va eso. Sí, el 1 no va. Como que lo recopié nada más. Ujú. Tenemos eso. Menos 3x al cuadrado. Entonces lo tendríamos que escribir acá. Menos 3 por x al cuadrado por el delta x. Ahí ya lo vamos a reemplazar y ver qué número nos queda. Y el delta i sería la función incrementada, que sería nuestro punto x2, menos nuestra función sin incrementar, que es nuestro punto x1. ¿Pero de qué? De la función original, de la que sí tenía uno, no el otro. Ay, disculpen que hay unos perros ladrando acá. Y tenemos 3,5 elevado a la 3 más 1. Esto lo podemos poner si quieren entre corchetes, menos el valor de x1 que dijimos que era 3 elevado a la 3 más 1. Bien, eso voy a revisar cuánto me dio. Quiero chequear este valor porque cuando lo hice no tenía la calculadora al lado. A ver. Tu. 3, ahí está. 3 elevado a la 3. Esto me queda así, me quedo igual. Menos 15,87. Sí, sí. Menos 15,87. Este sería el valor del delta i. Y el del diferencial habría que calcularlo en el punto. ¿Por qué? Porque ese no tiene en cuenta el incremento, tiene en cuenta el punto donde nosotros queríamos sacar la pendiente de la recta tangente. Entonces habría que reemplazarlo directamente en 3, que este también lo voy a chequear a ver si está bien el valor. Eh, y nos queda menos 13,5, sí está bien. Menos 13,5. En este caso, si se fijan, los valores sí son diferentes y sí tiene bastante error. Ahí obviamente después habría que ver si tal vez ese delta X podría ser más pequeño para que no dé tanto error a la hora de hacerlo, pero hay veces que tenemos esos valores. Lo que sí no puede pasar es que sean muy diferentes, o sea, que uno sea, no sé, menos uno y el otro sea 500. Ahí sí sería medio raro, pero están más o menos en el mismo rango, así que no habría problema. Lo que tenemos que comparar es el delta i con el diferencial de i en valor absoluto. Y en valor absoluto, el delta i es mayor porque sería 15,87. Así que ese sería mayor. Ujú. Tendríamos que hacer eso. Y qué buena aclaración del uno, porque si no, nos hubiera quedado cualquier cosa. Porque si ustedes se equivocan en una derivada, queda cualquier otra cosa de lo que vamos a hacer. Bien, bueno, vamos al siguiente. El siguiente está divertido porque ya empezamos a, ¿qué es? Turururu. Sucesiones. ¿Qué se acuerdan de sucesiones? Sucesiones en este caso, fíjense que no tenemos, no nos pregunta límite ni nada de esas cosas. Directamente nos dan términos
que sería el primer término, segundo, tercer y cuarto término. Y lo que nos están preguntando es cuál es el término general o término enésimo de la sucesión. No les puedo decir, siempre se resuelve de cierta forma. Acá es un poco de la creatividad que nosotros tengamos en ver cómo se resuelve. Por ejemplo, yo lo hice de una forma y después al buscarlo apareció otra forma de la que yo no me hubiera dado cuenta. Por ejemplo, yo decía, bueno, si el 7 siempre está abajo, podríamos tomar como que la parte enésima sería 9 sobre 7 y acá sería un tercio elevado a la n-1. Este fue el que yo me imaginé, porque digo, bueno, fíjense que sería el 9 de arriba va disminuyendo a 3 a uno y después la parte de abajo cambia. Entonces digo, bueno, para que eso suceda, el primer término debería ser 9 sobre 7. Entonces lo otro debería anularse. Que eso es lo que pasa cuando hacemos n igual a uno. Sería uno menos uno nos queda cero, entonces nos queda 9 sobre 7. Cuando hacemos el siguiente, que sería en n igual a 2, nos quedaría 9 sobre 7 por un tercio. Y el 9 con el 3 se simplifica y te queda 3 sobre 7. Ese es el que yo pensé. Después al buscarlo, hubo uno diferente que se los quería mostrar, porque como todos pensamos diferente, tal vez este hasta les parecía a ustedes más sencillo, pues como esto ya es la creatividad, y obviamente que pueden haber otros más, solamente que este también estaba bonito, de que es 3 sobre 7 pero la parte de arriba es 3 menos n. Si n es igual a uno nos queda 3 elevado a la 2 que ahí nos va a dar el 9, y el 7 siempre está abajo. Ujú. Y así es como podríamos también hacerlo. Este, como les digo, es parte de la creatividad. Hay veces que uno tiene energía y le sale, hay otras veces que lo mira, lo mira, lo mira y no lo entiende. Pero bueno, es parte de un poco de la creatividad. Recomendación para estos tipos de ejercicios que por ahí no salen tan rápido en el momento es hacer los que están en el trabajo práctico, porque ahí tienen varios donde les aparecen diferentes términos y hay que sacar el término enésimo y están buenos porque también te hacen pensar. Así que bueno, ese no les puede ayudar mucho, un poco la creatividad que uno tenga en el momento. El que sí está bueno es el siguiente. Mira, tenemos este. ¿Qué nos dice? El diferencial de f, diferencial de x es igual a x al cuadrado menos x. El conjunto más amplio de f decreciente es. Si se fijan, esto es la unidad 4, que es aplicaciones de las derivadas, porque tenemos que la derivada es eso. Ese diferencial nosotros lo podemos anotar así, que esto es x al cuadrado menos x. Nos está hablando de que sea decreciente, significa que tiene que ser con un signo negativo. Yo lo que suelo hacer, hay gente que lo hace esto en tabla, yo suelo igualar a cero porque es una condición necesaria, pero no suficiente de extremos relativos. Acá saco factor común la x y me queda x menos uno. Y digo, bueno, eso que tenemos ahí lo podemos escribir en una recta, donde lo ubicamos al cero y ubicamos al uno. Le hago como estos simbolitos como de montañas, porque ahí voy a poner los signos. Entonces, voy a evaluar, por ejemplo, en un punto que sea de menos infinito hasta cero. Voy a evaluar otro punto que sea de cero a uno y después de uno más infinito. Pero siempre la pregunta que a uno le puede surgir es ¿dónde lo evalúo? Siempre lo vas a tener que evaluar en el lugar donde vos sacaste tus puntos. Por ejemplo, el cero y uno, el 0 y el uno lo sacamos en la derivada, entonces lo vamos a evaluar en la derivada. Tenemos en la derivada vamos a evaluar en menos uno, en 0,5 y vamos a evaluarlo en 2, por ejemplo. Entonces lo evaluamos, esto me va a quedar positivo, negativo, positivo. Yo necesito que sea decreciente, entonces dijimos que necesitamos que sea negativo. Quiere decir que el f es decreciente en 0,1. Abierto. Aunque ahí no parezca que quise poner abierto, es abierto. A ver, ahí se los corrijo. Ahí está. Ese sería entonces el resultado.
No hay que hacer la segunda derivada porque si se acuerdan que la segunda derivada era para encontrar concavidades y puntos de inflexión. En ese caso no lo necesitamos, solamente necesitamos donde sea decreciente. Tampoco necesitamos puntos máximos y mínimos, por eso tampoco hacemos la segunda derivada. Y por eso tampoco conocemos la primera derivada, aunque podríamos integrarla y poderla conocer. Ujú. Eso sería lo del punto D. ¿Dudas hasta acá? ¿Problemas? Si no, nos vamos a la siguiente. La siguiente está buena porque, bueno, siempre me van a escuchar decir que todo está bueno, pero es que me gusta. Pero la siguiente está buena porque tenemos la serie McLaurin, o sea que estamos trabajando en la unidad 7. Tenemos encontrar, o sea, encontrar el desarrollo de la serie McLaurin, anotar los 5 primeros términos y el término enésimo de la serie y determinar el radio de convergencia de la serie. Está bastante bueno. Para poder hacer en la serie de McLaurin, recuerden que se tiene que estar evaluando en cero. Y la serie de Taylor se evalúa en cualquier otro punto que no sea cero. Por eso está buenísimo cuando les dan serie de McLaurin, así no tienen que andar usando tanto la calculadora. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Yo tengo que decir, bueno, yo tengo la función que es elevado a la menos 2x. Entonces voy a encontrar, evaluar eso en cero. E elevado a la menos 2 es cero, sería e evaluado a la cero. Y e evaluado a la cero es uno. Por lo tanto, e evaluado a la cero siempre nos va a quedar 1. La primera derivada va a ser que derivamos el exponente y nos va a quedar menos 2 por e elevado a la menos 2x. Hacemos la derivada y esto nos va a estar quedando menos 2. Recuerden que hice los primeros 5 términos, o sea que vamos a derivar hasta la derivada quinta. Em, Sí, yo le puse de 5 primeros términos, pueden también tomarlo como si fuera empezarlo a contar desde f de x y estaría bien también. Yo le quise agregar la de la quinta, pero también pueden pensar, ya que son términos, empezar por f de x, que sería la primera que nos daba 1. Después, la segunda derivada nos va a quedar, derivamos esto de nuevo, nos va a quedar 4e elevado a la menos 2x. Entonces, esta segunda derivada evaluada en cero nos estaría quedando 4. Después, la derivada tercera evaluada en x nos va a estar quedando menos 8 e evaluada a la menos 2x. Por lo tanto, esta en cero nos va a quedar menos 8. La derivada cuarta, que si ustedes quieren ya pueden terminar en esta parte, sería 16e elevado a la menos 2x, que la cuarta entonces nos va a estar quedando 16. Pero yo voy a hacer hasta la quinta, sería menos 32 elevado a la menos 2x, y la quinta nos está quedando menos 32. Bien, los valores que vamos a utilizar son todos de este lado. Esos son los que vamos a utilizar. Recomendación, yo sé que por ahí les dan un espacio así súper reducido para escribir, pero yo les daría la recomendación de que escriban. Miren que vamos a agregar una hoja acá. Em, esperen, vamos a agregar una hoja ahí para que puedan seguir escribiendo. Y esto lo vamos a sacar. Ahí está. Yo escribiría la expresión de serie Maclaurin. Entonces diría la f de x va a ser igual a f en cero más la primera derivada en cero por x menos cero sobre 1 factorial más la segunda derivada evaluada en cero, x menos cero elevado al cuadrado, 2 factorial más la tercera derivada evaluada en cero sobre 3 factorial, x menos cero elevado al cuadrado y así sucesivamente. Yo eso sí lo escribiría y después empezaría a reemplazar. Entonces esto nos va a quedar 1 más. La primera derivada recuerden que nos quedó menos 2 sobre 1 factorial por x.
más la segunda derivada nos quedó 4. 4 sobre 2 factorial por el x al cuadrado. Y quieren los perros molestar. Menos 8 sobre 3 factorial por el x al cuadrado, al cubo, porque el cuadrado ya lo pusimos. 16 sobre 4 factorial por x elevado a la 4 más menos 32 por x elevado a la 5 sobre 5 factorial. Y el siguiente paso, si quieren, es agarrar ese menos 2 sobre 1 factorial, ese 4 sobre 2 factorial y todo eso, resolverlo y colocarlo acá. Ujú. Y ahí también ya lo van a tener. Esa sería nuestra serie Maclaurin, evaluada para esa función en específico. Pero otro término nos decía el término enésimo de la serie. Qué triste que valga 2 puntos eso. Pero bueno, el término enésimo de la serie, nosotros lo vamos a escribir como una serie. Vamos a decir que empezamos con n igual a 1 y nos vamos hasta infinito. Yo, el que pensé, fíjense que ustedes acá tienen la x, x, y que va aumentando. Entonces pueden poner x elevado a la n. Si n es 1, sería x elevado a la 1. Si n es 2, es x elevado a la 2. Y así sucesivamente. Y para sacar los otros términos, fíjense que son 2, 4, 8, 16, 32, o sea que son todos números pares. Entonces podemos poner menos 2 elevado a la n. Si el n es 1, sería menos 2. Si el n es 2, nos queda 4. Si el n es 3, nos queda menos 8 sobre n factorial. ¿Por qué? Porque acá tenemos 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, 5 factorial. Y ahí tenemos entonces nuestro término enésimo de la serie. Vamos de nuevo, esto es creatividad también. Que eso también les recomiendo que hagan los del trabajo práctico para que vayan practicando. Pero sí, es como, ahí les puede tocar días que lo ven y lo hacen súper fácil. Hay otros días que lo ven y no sale. Bueno, por lo menos a mí. Por lo menos a mí mi creatividad funciona así. A veces no resulta. Bien, lo otro que nos falta hacer de este mismo ejercicio es el radio, porque nos pide acá el ítem A3, determina el radio de convergencia de la serie. Entonces nos falta eso. ¿Hasta acá alguna duda, problema? Vamos a agregar otra hoja. Esperen que si no, no los veo. Ahí está, y los veo. Y tendríamos que nuestro radio de convergencia, yo este era lo que les decía, vamos a resolver este por un método, después vamos a resolverlo por otro método. Por ejemplo, este es el método de que yo, si estuvieron en la reunión anterior, les había contado que yo lo suelo hacer como AN sobre AN más 1 en valor absoluto. Hay otro método que es aplicar Allenberg y después fijarnos un poquito más, que tengo otro ejercicio que vamos a hacer con ese. Entonces, este es como el primer método que vamos a estar aplicando. Acá lo interesante es que habría que ver quién es nuestro AN, porque no es cualquier cosa ni es todo. Nuestro AN es todo lo que no sea con X, o sea que sería esta parte nada más. Es lo que está en amarillo. El x elevado a la n, eso no es nuestro AN. Entonces solamente vamos a trabajar con eso. Fíjense, en la parte de arriba lo vamos a escribir como n factorial sobre, arriba mejor dicho, menos 2 elevado a la n. Y abajo sería menos 2 elevado a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Y esto lo ponemos en valor absoluto. Como saben también de la reunión anterior, yo aplico la regla de la oreja, que sería multiplicar esto por esto. Y lo ponemos en la parte de arriba, menos 2 elevado a la n por n más 1 factorial. Y abajo multiplicamos el n factorial por esto, que ya que estamos, hacemos la distributiva, que si se acuerdan, si las bases son iguales, los exponentes se suman. Quiere decir que se estuvieron multiplicando. Eso es una propiedad de potenciación. Podemos simplificar estos dos, por eso lo hicimos a esa parte.
y ponemos el límite de n tendiendo a infinito, nunca se deberían olvidar del límite. Y este n más 1 factorial, si se acuerdan por propiedades factoriales, podríamos poner n más 1 por n factorial. De esa forma es como se podría abrir el factorial. Y abajo nos va a quedar menos 2 por n factorial. Este n factorial se nos va y acá deberíamos colocarlo de valor absoluto. Entonces hacemos el límite de n elevado n tendiendo a infinito de n más 1 sobre menos 2. Y eso nos va a estar quedando infinito, porque ¿qué es? Infinito más 1 dividido menos 2. Sigue siendo infinito, es un valor muy grande. Por lo tanto, nuestro radio de convergencia es infinito y por ende nuestro intervalo de convergencia es de menos infinito a más infinito. Todos los números reales. Ese está bonito. Podríamos hacerlo, acá les voy a poner como opción 1, como para que vean este método y ya después vemos el otro. Bien, vamos al siguiente. Si no tienen dudas, vamos al siguiente. Tenemos este. Dice, sea la función f de x igual a x más 2 sobre x al cuadrado menos 4, sin omitir pasos. ¿Qué tenemos que encontrar? Asíntotas correspondientes, determinar y clasifique las discontinuidades, determinar signos de la función en las distintas zonas del dominio y un boceto, una gráfica aproximada. Siempre, 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 cuando ustedes tienen una función de esta, tienen que fijarse si no tiene lagunas. Porque si tiene lagunas, no es una asíntota, es una laguna. Por ejemplo, en la parte de abajo es una diferencia de cuadrados que podemos poner x menos 2, x más 2. Y arriba tenemos x más 2. ¿Qué es lo que pasa? Se simplifica. Entonces, nuestra función, al fin y al cabo, sería 1 sobre x menos 2. Y en x igual a menos 2 tenemos una laguna. Y si tenemos una laguna, ¿qué significa? Que existe el límite, que no existe la imagen, porque es un circulito donde no pertenece al dominio de la función, y por ende no es continua, pero al existir el límite vamos a decir que es un punto evitable. ¿Por qué? Porque una de las clasificaciones dice determinar y clasifique la discontinuidad. Eso es importante que lo vayamos haciendo. Cuando nosotros analizamos el dominio de la función, ¿qué vamos a decir? Que van a ser todos los reales menos el menos 2 menos el 2. Y ahí nos vamos a preguntar, ¿por qué? Porque el denominador, el x menos 2, tiene que ser diferente de 0. Y eso es cuando nosotros analizamos asíntotas verticales. Analizamos siempre el denominador que tiene que ser diferente de 0 o que tiene que ser igual a 0 para ver cuál es la asíntota vertical. Entonces, x menos 2 tiene que ser diferente de 0, o sea que x tiene que ser diferente a 2. Quiere decir que en x igual a 2 yo tengo una asíntota vertical. Si a nosotros nos dicen que este no es el caso, porque no nos dicen utilice límite, pero si fuera el caso que hay que utilizar el límite porque no los especifica, deberíamos hacer que el límite de x tendiendo a 2 por izquierda y el límite de x tendiendo a 2 por derecha de nuestra función f de x tiene que darnos como resultado más o menos infinito. Puede ser más infinito, menos infinito, igual signo, diferente signo, como ustedes quieran. O sea, como ustedes quieran, no, como nos den los ejercicios. Pero nos tiene que quedar eso, más o menos infinito. Es lo que nos tiene que quedar para justificar que es una asíntota vertical. Ujú. Después, ¿qué deberíamos hacer? Asíntota horizontal. Ver si esa función presenta asíntota horizontal. Pero vamos a un caso. Voy a agregarle otra diapositiva. Veamos algo que es importante, porque después de haberlo simplificado, a ustedes les va a resultar raro o se van a preguntar, pero ¿con qué función trabajo? Porque esa es otra pregunta válida que se nos va a ocurrir, ¿con qué trabajo? Voy a trabajar con la que ya simplifiqué, ya que ya la tengo simplificada, es más fácil. ¿Puedo trabajar con la que no está simplificada? Sí, también puedes trabajar con esa, pero no te vayas a confundir con la laguna. Entonces, vamos a calcular asíntotas, asíntota horizontal
y vamos a decir del límite de x tendiendo a infinito de 1 sobre x, ¿qué nos queda? X menos 2. Si se acuerdan, cuando ustedes tienen una indeterminación una indeterminación, pueden resolverlo como de esta forma. Mira, el límite de x tendiendo a infinito pueden hacer o L'Hopital o pueden agarrar y dividir por la x de mayor exponente. Entonces nos quedaría de esta forma. Esta x se simplifican entre sí y nos va a estar quedando 1. 1 sobre infinito nos queda 0 y esto nos queda 0. Por lo tanto sería 0 sobre 1 menos 0 nos queda 0. Ese es uno de los métodos. Si no, el otro método es agarrar y aplicar L'Hopital y decir que es el límite de x tendiendo a infinito, la derivada de 1 es 0 y la derivada de esto es 1. Por lo tanto, esto nos queda 0. Entonces, en i igual a 0 tenemos una asíntota horizontal. Pero cuando nosotros analizamos asíntotas oblicuas, no hay, no presenta. No hay, vamos a dejarlo ahí. No hay. ¿Por qué? Porque tenemos asíntota horizontal. Por eso no tenemos la otra. ¿Dudas? ¿Vamos bien hasta acá? Dan muy callados. Eso sería. Ah, el bosquejo. Nos faltó el bosquejo. ¿Qué deberíamos hacer? Nosotros sabemos que en x igual, vamos a chequear, en x igual a menos 2 tenemos una laguna. Entonces vamos a evaluar la imagen. ¿Cuál es la imagen? En 2. Nuestra función es 1 sobre x, entonces sería 1 sobre menos 2 sería 1 sobre -4. Quiere decir que más o menos, acá está menos 2 y acá sería la laguna. Y también sabemos que, por ejemplo, acá esta no la clasificamos, no, las olvidamos de clasificar. Como acá el límite es más o menos infinito, significa que es esencial. Esto. En 2 tenemos una asíntota vertical. Entonces, más o menos, por acá tenemos una asíntota. Deberíamos evaluar la función, qué signo tiene en la parte de, por ejemplo, -3, -5, y en la parte de 3 o 5 positivo. Nos vamos a dar cuenta que esta parte es negativa, así más o menos, y esta parte es positiva, más o menos de esa forma. Y ese sería como el bosquejo de la situación, porque bueno, lo hicimos a escala, por eso sería un bosquejo. Y esa es la función que vamos a tener. Y acá, en igual a 0, tenemos nuestra asíntota horizontal. Vamos a ver si lo hago en otro color. Ahí está. Ahí tendríamos nuestra asíntota horizontal. Ujú. Eso sería como nos debería quedar. Bien, vamos al siguiente. Ya estamos llegando al final del examen. Tenemos que ver esa parte. Dice enunciar e interprete a través de la gráfica sencilla dos propiedades de las funciones continuas en intervalo cerrado. Bien, dice dos. Realmente las propiedades de funciones continuas en intervalo cerrado son tres, que serían el teorema del Bolzano, el teorema del valor intermedio y el teorema de Weierstrass. Entonces vamos a mencionarlas. Tenemos teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano nos dice como hipótesis de, como nos está diciendo acá, que función continua en intervalo cerrado, tendríamos que especificar que si f de x es continua en un intervalo cerrado AB, y el signo de f de A es diferente al signo de f de b, si se cumplen esas dos condiciones, tenemos como tesis de que existe un C que pertenece al intervalo AB abierto, o sea que no pueden ser los extremos, tal que f en C sea igual a 0.
El bosquejo de la situación, por ejemplo, es una función de este estilo. Tenemos b, tenemos a, tenemos y, tenemos x. Y nos dice que los signos tienen que ser diferentes. Sí, porque el signo de f de a en este caso es positivo y el signo de f de b en este caso es negativo. Pueden ser al revés, también no pasa nada. Y hay un punto C que su imagen es cero. O sea que el teorema de Bolzano nos da la existencia de un punto cero de la función o raíz de la función. Ujú. Eso es lo que nos está diciendo. El teorema de Bolzano. Después vamos al otro, al teorema del valor intermedio. Este nos dice como hipótesis de que si f es continua, o sea, nos va a decir lo mismo, si es continua en el intervalo AB cerrado y además f de A es menor a K, que es menor a f de B, o sea que las imágenes tienen que estar entre f de A y f de B, vamos a ver como tesis que nos dice que existe un C que pertenece al intervalo AB tal que f en C es igual a K. La existencia que nos están dando acá, por ejemplo, no hace falta que las imágenes sean tan diferentes, es que hay valores intermedios. Esta sería la imagen f de A. Esta es la imagen f en B. En un valor C yo tengo f en C que sería igual a K. ¿Qué nos está diciendo? Que vamos a tener valores intermedios, y sí, tiene sentido, porque si estamos diciendo que es una función continua, es una función que al trazarla nunca levantamos el lápiz, por lo tanto, siempre va a ser continua en toda su función y siempre va a tener valores desde un extremo A hasta un extremo B. Por ende, está bien lo que nos dice, pero lo que nosotros ya lo sabíamos por el tema del trazo, lo estamos justificando por el medio de un teorema. Ujú. Eso está bueno. Y después tienen el otro que se los voy a mencionar nada más. El teorema de Weierstrass nos dice que si la función es continua en un intervalo cerrado, solamente eso necesitamos saber. Entonces tenemos como tesis que dentro de ese intervalo cerrado también, la función puede alcanzar un máximo absoluto o un mínimo absoluto. Lo interesante de ese es que si se fijan, siempre nos están diciendo que ese valor C tiene que pertenecer a un intervalo abierto. Pero el teorema de Weierstrass nos dice que ese valor extremo, el A y el B, también pueden ser o máximos o mínimos. Eso es lo interesante del Weierstrass. Además que nos va a servir después para otros teoremas también. Y el último, que ese ya se los dejo para ustedes, este último, nos dice la demostración del volumen de un cuerpo de revolución. Ujú. Ese se los dejo para ustedes porque es más teoría, es un poquito más largo de hacer. ¿Qué les pareció el examen? Miren, lo he hecho en tiempo récord, 1 hora y 11 minutos. Es que estaba bonito el examen. Sí, estaba complicadito, pero estaba bonito. Me gustaría que hiciéramos un ejercicio más que son de intervalos a ver, pero no sé. Esto. Nos dan una serie y nos dicen que encontremos el radio de convergencia y el intervalo de convergencia. Me gustaría que hagamos uno de esos porque suelen ser los puntos donde valen más, o por lo menos que valga 10 puntos. Perder 10 puntos es muchísimo. Entonces, me gustaría que lo viéramos a ese. Esperen que vamos a poner más hojas. Vamos a ponerlas acá. Bien, por ejemplo, esperen que acá se me traba la pantalla de este lado. Ahí. Nos dice el ejercicio que lo encontremos para la sumatoria, que es una serie de potencia, porque para encontrar radio de convergencia y todo eso tiene que ser serie de potencia, infinito de x más 2 elevado a la n sobre 2 elevado a la n por 2 elevado a la n por n al cuadrado.
Ujú. Este lo vamos a hacer por otro método. Si se acuerdan, cuando nosotros resolvimos el radio convergencia para la otra serie, lo que hicimos fue aplicar esa fórmula que nos decía que el radio es igual al límite de n tendiendo a infinito de an sobre an más 1. Esa es una de las fórmulas. Si no, pueden aplicar otra, que es decir, bueno, vamos a aplicar Alembert. Ajá, vamos a aplicar de Alembert y vamos a hacer que el límite de n tendiendo a infinito de an más 1 sobre an en valor absoluto. Entonces nos queda el límite de n tendiendo a infinito y acá, fíjense que en la parte de arriba yo tengo que poner n más 1. Pero lo interesante de esto, cuando nosotros aplicamos Alembert, es que no vamos a utilizar el AN. ¿Se acuerdan que cuando aplicamos el radio de convergencia, lo que teníamos con X no lo aplicamos? Bueno, acá sí. Entonces nos estaría quedando X más 2 elevado a la N sobre 2N por N al cuadrado. Y arriba nos va a quedar 2N más 1, N más 1 al cuadrado y acá x más 2 a la n más 1. Si no nos olvidemos de ese más 1. Bien, hacemos la regla de la oreja y ya que estamos, también vamos a distribuir algunas cosas. Fíjense, la parte de arriba lo podemos escribir como x más 2 elevado a la n por x más 2. Y acá, fíjense este término, 2 elevado a la n por n al cuadrado. Ahora multiplicamos estos dos del medio. 2n por 2 ya lo estamos abriendo a este término, y acá n más 1 al cuadrado, x más 2 a la n. Bien, hicimos todo eso porque acá lo interesante es poder simplificar esos términos y estos términos. Ujú. Esperen que no puedo escribir con negro. Y tenemos el límite de n tendiendo a infinito de n al cuadrado x más 2 ya lo vamos a sacar. Y acá vamos a hacer el cuadrado, que sería 2n al cuadrado más 2n más 1 en valor absoluto. Lo que vamos a poder sacar de este valor absoluto son estos dos términos. Entonces lo podemos sacar y lo podemos sacar del límite también. Nos quedaría x más 2 en valor absoluto sobre 2 por el límite de n tendiendo a infinito de n al cuadrado más 2n más 1. Ustedes ya saben cuánto vale esto, porque este límite lo vieron en la unidad 2. Cuando las potencias son iguales, se miran los coeficientes, sería 1, 1, entonces esto vale 1 por el x más 2 en valor absoluto sobre 2. Pero esto lo interesante es ver y comparar cuando sea menor a 1. Entonces nos va a quedar que el valor absoluto de x más 2 es menor a 2. ¿Por qué? Porque este 2 que tenemos acá lo pasamos al otro lado. Y por ende el radio de convergencia sería 2. Ujú. Eso es lo que tenemos. Nuestro radio de convergencia es 2. Pero el ejercicio no nos pregunta radio de convergencia, nos pregunta intervalo de convergencia. Entonces, nos fijamos acá, venimos y decimos, vamos a chusmear acá. ¿Qué nos dice? X más 2 elevado a la n. X más 2, si nosotros lo igualamos a 0, x nos dice que es igual a menos 2. Entonces, menos 2 es el centro. Yo tengo como radio 2. Entonces me muevo dos lugares hacia acá. Sería menos 2 más 2. Me muevo dos lugares hacia acá. Sería menos 2 menos 2. Entonces acá nos queda menos 4 y acá nos queda 0. Pero la pregunta del millón. Bueno, nos queda menos 4 y 0. Pero menos 4 y 0, ¿es un intervalo abierto o es intervalo cerrado? Si es intervalo cerrado significa que es convergente. Y si es intervalo abierto significa que es divergente la serie en ese valor. Entonces hay que irlo interpretando. Vamos a venirnos por acá.
¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a preguntar, ¿qué pasa para x igual a -4? La serie, vamos a reemplazar la x por -4. Entonces va a ser -4 más 2 elevado a la n sobre 2n por n al cuadrado. O sea que ahí ya nos queda una serie, no nos queda una serie de potencia al reemplazar. Lo vamos a poner más bonito, esto sería -2 elevado a la n sobre 2n por n al cuadrado. Esto lo podemos relacionar y lo podemos simplificar. Entonces nos queda de esta forma. Esta parte de uno sobre n elevado a la p es una serie p. La serie P nos dice que si P, porque ahí vamos a tener varias cosas, nos está diciendo de cuándo va a ser convergente y cuándo va a ser divergente esa serie P. Eso es lo que vamos a tener. Entonces, en ese caso, como P es mayor a 1, porque es 2, como P es igual a 2, que es mayor a 1, entonces vamos a decir que es convergente. Y es convergente absolutamente, también es importante ver eso. Ujú. Una de las formas de resolver esta serie, si no lo pueden ir planteando como serie alternada y resolverlo por Lensby, también lo pueden hacer por eso. Y después, para x igual a 0, vamos a tomarlo y vamos a decir 0 más 2 elevado a la n sobre 2n n al cuadrado. O sea que estos se simplifican, esto se va a simplificar con esto y nos va a quedar 1 sobre n al cuadrado. Y esto también sería una serie P más bonita, por supuesto. Como P es igual a 2, que es mayor a 1, entonces converge. Y vamos a ver que nuestro intervalo de convergencia es de -4 a 0, los dos cerrados. Ujú. Y ahí lo tenemos. Ese estaba más bonito, por supuesto. Ujú. Es lo que tenemos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Este era el siguiente que quería que vieran. ¿Alguna pregunta en alguna parte donde me haya saltado algo? Mm, ¿Se puede aplicar de Alembert y elegir a n? Y en este caso, mira, cuando nosotros aplicamos de Alembert, acá no elegíamos el AN, utilizábamos directamente todo lo que tenemos. O sea que cuando aplicamos Alembert, usamos toda la serie que sería la serie de potencia. Ahora, cuando nosotros usamos esta otra fórmula, que era lo que yo les había puesto como opción uno, sí tenemos que elegir quién es nuestro AN, que sería todo lo que no sea con X. Por ejemplo, si hubiéramos tenido que elegir, se los pongo acá con otro color, a ver, un amarillo. Si hubiéramos tenido que hacer la opción uno con esta misma serie, deberíamos haber elegido lo que no sea el x más 2 elevado a la n, o sea que hubiéramos elegido esto. 2 elevado a la n, n al cuadrado. Esto hubiera sido nuestro AN para poderlo trabajar. Ujú. Entonces, si hacemos la opción uno, que es hacerlo del radio de esa forma, que sería a n más uno, así, con n tendiendo a infinito, elegimos nuestro AN. Cuando lo hacemos con Alembert, usamos toda la serie de potencia. Ujú. Esos son los dos métodos. Por eso quería que lo viéramos, porque yo solía trabajarlo como lo que puse en amarillo, porque era mi forma más bonita de hacerlo. Pero la realidad es que hay veces que los ejercicios, haciéndolo por el otro método, es más sencillo. Entonces, bueno, todo depende de la energía de uno en el momento. Si se la quieren complicar o no. O si les resulta más fácil uno que el otro también, por supuesto. ¿Mm? ¿Qué otra duda tienen? ¿Alguna duda? A ver, quería mover esto por acá.
Yo pero es tengo que una tienes que duda. andar la grama. Sí, decir. La demostración del área bajo la curva, ¿cuál usas? De área bajo la curva no tiene esa demostración, sino la fórmula, por lo que yo tengo entendido. Sí, a mí me la La pidieron en el longitud. examen de diciembre. No, no, el área bajo la curva que es con la suma de Riemann. Me la pidieron en el examen Ah, de... sí, pero no es. Sí, está bien, es área bajo la curva, pero pensé que me decías la integral. Sí, es la suma de Riemann. Sí, eso es verdad. Sí, esa sí te la tomo. Esa la tenés, por ejemplo, en el apunte de Chilardi. Ahí está un poco resumida. Obviamente ahí se le puede poner más cosas, pero está ahí. Ujú. Gracias. Después, si quieren, les paso el apunte. Había otro, que hay uno que está de la facultad, que dice demostraciones, que si bien está bueno, no está tan completo, pero puede darles una idea también de los dibujos, más que nada, porque esos dibujos sí están bonitos. Ujú. Si quieres, ese también se los paso, porque lo tengo en PDF. Igual en la fotocopiadora también está, pero no lo están buscando. Si es que el raya es sobre él. Mm, Mira. Mm. Ah, vos decís tal vez en el otro ejercicio. Ah, ya entendí. Sí, sí, hay gente que por ahí los hace en forma diferente a los ejercicios estos. Sí, sí, también yo he visto algunas cosas que por ahí están buenas y llegan al resultado y otras como que son medio raritas. Yo por lo menos los hago así, los he sacado de los libros también que lo hacen así. Me he basado en eso. Ujú. Y ahora hay ruido, es que hay ruido. Pero, pero sí, el de... Yo, ¿por qué les digo área bajo la curva? Porque yo pensaba que me estaban diciendo esto, que solamente fuera como una integral normal, o sea, como si fuera la función y directamente tienen esto. Cuando ustedes hacen esto, ustedes van a tener que lo pueden hacer por exceso o por defecto. Entonces van a tener el área, digamos, normal, que es toda esta, o el área por exceso, el área por defecto. Y ahí se les empieza a trabajar un poco para hacer el tema de la demostración. Pero sí, si quieren ese se los paso, está en ese apunte, está bastante bueno. Esa demostración sí está completa, las otras no están completas, o por lo menos a mi gusto. Ujú. ¿Qué otra duda? Igual se los voy pasando ahora, porque si no me voy a olvidar, no se los voy a pasar. Ahí se los mando. Espérenme, espérenme. Está la unidad en esta. Muy chistoso, pero siempre los mando a leer el apunte de Chelar. Pero es que está bonito, como lo explica ahí. Es la primera vez que hacen un resumen como la gente. Ahí se los mando. Sí, también apuntan también a no solamente teoría, sino como a cosas más que ustedes tengan que desarrollar, porque vieron en el último examen que hubo muchos ejercicios de verdaderos y falsos, y algunos sí estaban complicaditos. Por ejemplo, había uno que lo estuve leyendo hoy en la mañana. A ver, espera, está. Este. Les decía, este. Por ejemplo, el primero. Si la segunda derivada de la es menor a cero, entonces f de a es un máximo relativo de f. Si bien uno lo lee y dice, bueno, es más o menos lo que uno tiene que hacer, le falta información. Por eso ustedes no pueden justificar que es un máximo relativo, porque no saben qué pasa con la primera derivada.
O sea que la justificación de que ese sea falso es que la primera derivada tiene que ser igual a cero y además la segunda derivada menor a cero. Entonces ahí van a tener, en ese caso, el signo igual. También tienen que analizar el signo de la segunda derivada y va a ser un máximo relativo. Ujú. Sí, pero ahí le falta información de la primera derivada. Entonces ese examen estaba interesante por eso, porque les apuntaba a tener que pensar más. Había otro que era de ejercicio, mira, este. Yo cuando lo leí me fue muy chistoso porque lo leí despistada y dije, ah, pero sí es verdadero. Pero no, porque les dice esto. Tienen de 2 a 4 de 2 más 4 f de x diferencial de x. Y les dice que si esto es de 2 a 4 f de x diferencial de x, que si eso es verdad. Uno cuando lo ve así despistadamente dice, sí, es verdad, porque esto lo sacás de la integral, pero no, esa parte no es verdad, porque si nosotros sabemos, tendríamos que hacer una separación de 2 diferencial de x más de 2 a 4 4 f de x diferencial de x. O sea que esto lo tienen que integrar. Ajá, exactamente. Falta un término que después lo haces barro, que sería 2x evaluado entre 2 y 4. Esto sí lo sacas de la integral y ahí lo vas a tener que evaluar 4 menos 2 nos queda 2 entonces ahí sería 4 más 4 la integral de 2 a 4 de f de x diferencial de x. Ujú. Ese sí fue un poco como para despistado de lo que pasó en el examen anterior. Y después había otro que también me pareció. Ah, el B dice, si existe f de uno y existe el límite de x tendiente a uno de f de x, entonces f es continua en x igual a uno. Pero también es falso, porque falta información. Porque si se acuerdan, para que una función sea continua, tiene que existir el límite, existir la imagen y el límite y la imagen ser iguales. Acá les dice que existe la imagen, que existe el límite, pero no les dice que son iguales. Entonces no pueden justificar que es continuo. Ujú. Que si bien yo sé que lo saben, está divertido porque cuando uno lo lee rápido se le puede pasar de verlo. Entonces está bastante bueno el último examen. No sé si de más teoría, pero sí de más pensar van a hacer los exámenes. Y ya era lo que yo les decía en la reunión anterior, van a ir cambiando la metodología de examen. Así que mejor saquen la hora. No les digo que va a ser más complicado, pero tal vez si la han cursado antes y no vuelven a hacer como todo el desarrollo lógico, sí va a ser un poquito más difícil de verlo, porque sí, ahora sí te hacen pensar un poco más. Antes era como todo muy metódico y se acaba y ahora sí te van a hacer pensar. Así que nada, está bueno el otro examen, revísenlo si lo pueden hacer. El último ejercicio que hicimos fue de ese examen. Ujú. Bueno, también tiene el de McLaurin ahí, pero es más sencillo porque no tiene un menos en el elevado a la 2x. Tiene un signo positivo, entonces era más sencillo que el que hicimos nosotros. Y después hay otra que habla de series, no, de sucesiones y las sucesiones monótonas y convergentes. Entonces acotá, sí, porque es uno de los teoremas de sucesiones monótonas convergentes. Ujú. Y después tienen el de Cauchy, que ese sí lo van a tener como que revisar un poquito más para poderlo resolver. Ujú. ¿Qué haría hasta ahí? ¿Estaba bonito el examen? ¿No les gustó? Estuvo lindo. ¿Qué otra duda tienen? Si no, los dejo ser felices y que disfruten su domingo. Ya les quedan 2 días y rinden el examen. Ujú. Queda poquito. Este estaba bonito, ya se los voy a pasar al PDF. Ujú. Como para que lo tengan, por si lo quieren revisar de nuevo o ver alguna parte.